Bueno, muchas gracias. Muy buenos días. Vamos a tratar de conectar las cosas que hemos estado viendo esta mañana a través de algunos casos prácticos. Y más que centrarnos en algunas experiencias más comerciales de Entel, nos pareció que era importante conectar el Summit de los años previos, donde hablábamos de la ciudad, con parte de la intervención que hizo el intendente Orrego, y adicionalmente mostrar cómo se requiere colaboración para la ejecución de iniciativas que tienen que ver con la implementación de casos prácticos en el Internet de las cosas. Y en ese sentido nos interesa mostrar algunos casos concretos respecto de cuáles son aplicaciones pilotos que hemos estado monitoreando con aplicación a la ciudad en el ámbito de entregar inteligencia a la información tal cual se ha estado comentando esta mañana, y ciertamente aportar valor y productividad. Algunas tendencias globales, parte de la dinámica que está viviendo la sociedad hoy día, cada una de estas distintas dimensiones que ustedes pueden apreciar, la movilidad hacia los centros urbanos, los cambios en las expectativas de vida, los desafíos que enfrentamos respecto de nuevas enfermedades, de condiciones nuevas ambientales, ciertamente ponen un énfasis y una tarea por hacer respecto de cómo llevamos hacia adelante el desarrollo de nuestras ciudades. Y estas son definitivamente tendencias globales. Estábamos escuchando en la mañana justamente la referencia a lo que pasa justamente con la inmigración en el día de hoy. Cuando miramos algunos de esos datos y condiciones de lo que hoy día está ocurriendo en Chile, por ejemplo, sabemos que ya hoy el 85% de la población en Chile está en centros urbanos y solo en Santiago más de 700.000 personas ingresaron en los últimos 6 años. La cantidad de vehículos que está ingresando a la ciudad y en particular en Santiago, la discusión acerca del transporte público que discutíamos y que comentaba el intendente recién, evidentemente pone un énfasis en, bueno, cómo vamos a reaccionar frente a esta nueva realidad. Y un dato ahí asociado a las condiciones de salud y cómo está evolucionando hoy día la sociedad es que estamos enfrentando también situaciones nuevas respecto a salud, enfermedades, asociados también al hecho que hay mayores expectativas de vida, como veíamos recién en las tendencias globales. Cuando finalmente queremos decir, bueno, ¿cómo llevamos adelante? ¿Qué significa en la práctica la aplicación de Internet de las cosas o inteligencia a nuestras ciudades? Finalmente lo que buscamos es entregar valor a la ciudad para que las personas tengan una mejor calidad de vida. Pero tal cual se discutía en la mañana, evidentemente eso tiene impacto muy profundo, no solo en la calidad de vida, sino también en los ámbitos de la productividad. ¿Cuál es la dimensión? No es un antecedente completamente técnico, pero algo de esto se dibuja en esta slide y de alguna manera señala cuáles son los desafíos de industria, en particular las compañías de telecomunicaciones, donde debemos ser capaces de resolver en el tiempo. Se habla de 5G como la próxima ola de cambio tecnológico. Hoy día estamos justo en el proceso de transición de desplegar completamente 4G. 5G, además de entregar más velocidades, justamente debe resolver técnicamente cómo las redes, además de ser más veloces, cuentan con menos latencia para que cada uno de estos dispositivos que estamos comentando que van a requerir estar conectados, efectivamente cuentan con plataformas donde los recursos son escasos. Estos dispositivos que se conectan deben conectarse a través de radiofrecuencia, del espectro, y esos son recursos limitados que ciertamente debemos ser capaces de utilizar de la manera más eficiente posible. Y este mundo del Internet de las cosas y de la inteligencia aplicada a la información, como comentaba el intendente, conversa con otros dos conceptos, ya se señalaba en la presentación de recién, Big Data y Cloud. Cloud como un tremendo habilitador. Las tecnologías en sí mismas están disponibles desde hace bastante tiempo. Ya no hay ciencia realmente compleja en muchas de ellas, pero lo que está transformando de manera muy profunda la aceleración de la implementación de estas tecnologías es la disponibilidad de que contemos con eso en la nube y que por lo tanto las normas, los protocolos que deben reglar la operación de estos sistemas finalmente pasan a ser algo clave en la posibilidad de su adopción. Y ciertamente el que las cosas se conecten nos permiten posibilidades bien concretas respecto de cómo mejorar la productividad, de entregar más información, en casos específicos de algunas de estas aplicaciones, pero sin duda el concepto de cómo entregamos más inteligencia, cómo conectamos esas bases de datos que señalaba el intendente, es lo que nos permite finalmente extraer todo el valor que permita calidad de vida a nuestros ciudadanos y ciertamente la dimensión de productividad que se comentaba recién.
Finalmente, las dimensiones de Smart City son enormes y si bien acá está muy enfocado en el ámbito de Smart City, ciertamente la tercera ola que se está viendo hoy día o que estamos viviendo respecto del cambio de paradigma que trae esta nueva ola de tecnología es tan importante como lo fue en su momento la incorporación de los procesadores en la época de los 60 y como lo fue la introducción de Internet entre los 80 y los 90. Hoy día el espacio de generar productividad en cada una de las distintas industrias es enorme y ciertamente con un impacto concreto en la calidad de vida de las personas, y aquí justamente lo que vamos a comentar es 3 casos en los que hemos estado trabajando y que nos parecen interesantes de comentar. Como les decía, han sido aplicaciones piloto donde hemos buscado la colaboración justamente para entender, más allá de la propuesta tecnológica en sí misma, bueno, cuál es el paso siguiente para poder extraer y materializar eso a una escala que permita extraer el valor de cara a la ciudad, en una ciudad como Santiago, por ejemplo. Las 3 iniciativas, como las veían ahí, son Smart Parking. La segunda es asociado como Smart Parking, en un caso particular, lo vamos a comentar ahora, respecto de cómo entregar la información a las personas y cómo extraer información relevante para la gestión de los estacionamientos. Esa es una aplicación. La segunda es cómo, a partir de la información que generan los dispositivos móviles, podemos efectivamente aportarle al ente regulador, en este caso el Ministerio de Transporte, información relevante para la planificación de nuestras ciudades, muy en línea con lo que mostraba el intendente Orrego respecto de cómo se utilizó la información de las tarjetas VIP para entender la movilidad de las personas. Y en tercer lugar, una aplicación que es más transversal, y es cómo se puede llevar a la práctica algo tan simple como entender la eficiencia en el consumo energético en un edificio, en este caso particular en un edificio de Entel. Si les quiero presentar ahora en qué consiste este piloto que hicimos con Smart Parking, donde contamos con la colaboración de la Municipalidad de Las Condes y trabajamos con el proveedor Urbiótica para encontrar una solución que permitiera esencialmente 2 objetivos. Un objetivo que le entregase información adecuada a los usuarios para la toma de decisión, súper básico. Sabemos de aplicaciones en Europa donde centros urbanos, por ejemplo, permiten que las personas, antes de ingresar a un área geográfica, sepan si hay estacionamientos disponibles o no. Y eso permite que la persona tome una decisión que es más eficiente, se dirija a donde hay espacio y no esté dando vueltas donde no debe. Implicancias, por lo tanto, sobre las personas, bueno, el tiempo de viaje hasta poder acceder a un estacionamiento, la contaminación, la congestión en el área, son beneficios muy concretos de cara a la ciudadanía. Y en ese sentido, lo que nosotros nos propusimos con este piloto fue justamente entender, bueno, una iniciativa de este tipo, cómo es vista desde la satisfacción de los usuarios y cómo también podemos evaluar y poner a disposición información que sea relevante para la gestión de cara de la autoridad, en este caso, la información con la que podría contar el municipio o el concesionario que está operando, por ejemplo, un estacionamiento. Esto, además de tener dispositivos que uno se imagina que esto opera solo con el teléfono, no, en este caso particular, la iniciativa implicó la habilitación de sensores en cada uno de los estacionamientos. Aquí vamos a mostrar próximamente el área que cubrió el piloto, y eso permite que efectivamente podamos detectar la localización de vehículos en la calle y en un ambiente donde es completamente transparente para el usuario. Esa implementación de dispositivos permite que la información sea enviada a un concentrador, que es la información que vemos a la izquierda, y que ese concentrador entregue y disponibilice la información en 2 ambientes, en un ambiente nuevamente cloud de cara al usuario, de manera que permita decir cuál es el Q de estacionamientos disponibles para las personas y dónde están localizados, y ciertamente la información de gestión que permite decir, bueno, cuál es la tasa de ocupación, cuál es el nivel de rotación que tienen los distintos estacionamientos. La descripción del área que se intervino fue el sector del Apumanque, en 2 vías específicas, y en la práctica consistió en la instalación de 124 de estos dispositivos donde estaban ubicados los vehículos y por lo tanto era viable obtener información sobre si había o no vehículos estacionados ahí. Además de 2 sensores de flujo en 2 estacionamientos comerciales que son aledaños a esta zona, de manera de que el usuario que se dirige a ese sector sabía no solo la disponibilidad de estacionamientos en las vías, sino también en los estacionamientos privados que están ubicados en los 2 centros comerciales que están ahí. Y la disponibilidad de esa información además en un panel informativo, que es lo que vemos ahí.
no nos quisimos arriesgar a mostrar la aplicación ahora, digamos, pero como pueden ver ahí a mano izquierda, la gracia es que la información se le entrega disponibilizada en una aplicación, una solución relativamente sencilla, donde el usuario, ya sea de manera pull o push, puede obtener información respecto de la disponibilidad o no de estacionamiento y dónde están ubicados. Ahí aparece exactamente dónde puede encontrar un lugar disponible, la cantidad de estacionamientos disponibles y también el panel de información, que es la dimensión que mencionaba respecto de cómo entregarle buena información a las personas para la toma de decisión. Desde esa perspectiva, un objetivo perfectamente cubierto. La segunda dimensión que me mencionaba antes, y acá no aspiro a que puedan leer los números, pero era cómo poder, a partir de la información que se extrae, entregar información de gestión valiosa. El perfil que se ve abajo, ahí en barrita, muestra distintos niveles de ocupación por cada uno de los estacionamientos gestionados. Y la tabla que ven hacia la derecha permite decir, bueno, cuál es la proyección o cuál es la estimación de los montos de recolección que están asociados a esos estacionamientos. Con resultado de esa implementación, evidentemente, permite tomar a los gestores mejores decisiones. Conclusiones respecto de este piloto. 77% de la ocupación media de los estacionamientos, rotaciones cada 40 minutos. El tiempo de ahorro que las personas declararon haber observado cuando utilizaron la aplicación, las cerca de 1.500 personas que finalmente participaron en la operación, significó un 35% de tiempo de ahorro. Y la satisfacción de un 84%. Desde esa perspectiva, un objetivo logrado, pero como señalaba el alcalde, el intendente, ahora viene el desafío de cómo llevamos esto a escalas que permitan la toma de decisión de áreas más integradas en la ciudad, más allá de lo que uno puede hacer en una zona específica o con un municipio específico, justamente para entregar a la ciudad la información necesaria que permita la adecuada toma de decisiones. La segunda iniciativa que denominamos Smart Mobility fue en colaboración justamente con el Ministerio de Transporte y Telecomunicación, en particular la Secretaría de Planificación de Transporte, SECTRA, que fue el ente que periódicamente requiere información con un nivel de detalle lo suficientemente desagregado que permita modelar y hacer planificación de los nuevos proyectos de infraestructura que van a ser evaluados y que van a requerir, entre otras dimensiones, de cuáles son los recursos públicos. Para esa toma de decisiones, ¿cómo podemos agilizar el proceso de no tener que ejecutar lo que se denomina una matriz origen-destino, donde literalmente a las personas se les preguntaba en papel cómo realizaban sus viajes día a día, una suerte de censo que requería de un año o requiere de un año para su procesamiento y la obtención de cuál es los movimientos en la ciudad? Y ciertamente el disponibilizar información basada en datos duros de cómo efectivamente las personas se van movilizando, que se pueden complementar, como veíamos en la mañana con la información que tienen, por ejemplo, las tarjetas VIP, es ciertamente una dimensión tremendamente importante cara a la planificación. Aliados tecnológicos acá, Ericsson, este proyecto además de hacerlo con el Ministerio lo hicimos con Ericsson y con la solución de Richu, que es la que permite nuevamente utilizar las plataformas y disponibilizar la información de manera muy fluida, de modo de poder ejecutar el proyecto. Nos concentramos esencialmente en 3 casos de uso, justamente para ver cuáles podían ser las aplicaciones que esto tiene de manera concreta, y ahora las vamos a comentar muy rápidamente, pero esencialmente un caso de uso que era una discusión tremendamente relevante y la sigue siendo hoy día respecto de la posibilidad de usar tarificación vial para evitar la congestión en ciertas áreas de la ciudad. Ese era un tema y cómo podemos, a partir de esta información, de la información anónima que entregan los dispositivos, entregar la información relevante de cuántas personas están accediendo a esta zona. Un segundo caso de uso, bueno, cómo opera el tiempo de viaje entre la calle y metro. Esa es una pregunta muy relevante, siempre está en la discusión cuál es la competencia entre bus, metro, automóvil, y acá podíamos buscar información y la obtuvimos, información relevante, cómo diferenciar esos viajes y cuál era la implicancia que eso tenía. Y un tercer caso de uso que era efectivamente la implementación de, en este caso particular, algunos orígenes destinos específicos. Entonces, esencialmente, se ejecutaron estos 3 casos de uso y aquí muy brevemente para mostrar solo ejemplos de cosas que se obtienen a partir de la información. Aquí vemos el perfil de una semana de noviembre que está definida entre miércoles y martes para tomar una semana normal. Ahí se puede apreciar los perfiles que se diferencian en el fin de semana, pero esta es exactamente la estimación que se obtuvo respecto de cuál es el flujo de personas que estábamos
recién identificando en el caso de el área geográfica acá en Providencia, delimitada por Manquehue, Colón, Kennedy, digamos, la zona que siempre ha sido denominada como la que nos encontramos hoy día como la zona de mayor congestión en la ciudad. Y si evaluamos cuál es el flujo de personas que están ingresando hoy día a esta zona geográfica en un día laboral, aproximadamente bordeamos los 2 millones de personas, 2 millones y medio de personas, con perfiles y flujos que llegan a 250.000 en sus horas peak en la mañana y ciertamente en la tarde cuando las personas están volviendo. Eso solo a modo de ejemplo del tipo de riqueza de información que se puede obtener y que es un dato, son información concreta que permite la toma de decisiones a la autoridad. Respecto del caso de cómo entender la movilidad de las personas por superficie o por la red de metro, lo que pueden ver ahí son los perfiles nuevamente de flujos de personas que pasaron específicamente por el tramo de Los Héroes al tramo de Tobalaba. Esos flujos de personas, ahí dice que un 20% menor del tiempo de viaje, pero, perdón, de la velocidad, del tiempo de viaje fue corregido, perdón. Tuvimos un 20% menos de tiempo de viaje en los viajes que se realizaron en el metro de Santiago, exactamente en el mismo tramo. Y lo que se puede apreciar ahí además es que la concentración de personas viajando específicamente en un horario, en el caso de metro, es significativamente más alta que la que vemos en la superficie. Y no es raro, justamente con la experiencia que cada uno de nosotros tiene utilizando ya sea el metro o viendo la superficie, donde vemos que en la superficie observamos una congestión mucho más sostenida durante todo el día versus el metro que tiene efectivamente un pic muy intenso a las 8 de la mañana en particular. El tercer caso de uso, como les comentaba, era concretamente cuál era el comportamiento a nivel de matrices, orígenes, destino. La información que se logró obtener permite a nivel detallado entender a nivel horario cuáles son las matrices, orígenes, destino, con la misma lógica de lo que mostraba el intendente anteriormente, pero además con alguna información concreta de cuáles son los tiempos de viajes que uno observa de personas que van viajando desde las 7 de la mañana o a las 8 de la mañana de una zona como Puente Alto, Providencia, al sector de Santiago o justamente Providencia. Ahí se pueden ver los resultados y nuevamente, estos son ejemplos, síntesis de parte de lo que se obtuvo, pero nuevamente, desde ese punto de vista, un caso de uso exitoso y por lo tanto valida el hecho de que aquí hay un potencial enorme para que en un trabajo conjunto podamos efectivamente aportar la información a la ciudad para la toma de decisiones. Solo para demostrar que estos tres casos de uso son solamente algunos ejemplos, aquí hay nuevamente una vista respecto de lo que pasa en este sector, justamente en el que nos encontramos, que mencionábamos anteriormente, para el cual se hizo el análisis de tarificación vial, y aquí estamos viendo en particular la semana de fin de año, 2014, y estamos viendo cómo cambia el perfil de flujo de personas dentro de esa zona, justamente en los días previos y el mismo día 31. ¿Qué es finalmente lo que permite eso? Bueno, permite que ocurra planificación, gestión de las vías, planificación del transporte público para el dimensionamiento de capacidades, etcétera, etcétera. Entonces, el potencial de esta información evidentemente es enorme y hoy día tenemos la capacidad y hemos probado que es viable ejecutarlo con la colaboración de los distintos agentes. Smart Building, nuestro último caso para comentarlo esta mañana, cómo poder identificar oportunidades de eficiencia energética, algo que uno dice, bueno, bien en concreto, ¿cómo lo puedo aplicar? En los edificios nuevos ya está apareciendo la nueva tecnología que permite que haya mayor eficiencia, pero acá lo que quisimos probar, junto con la colaboración del Instituto Fraunhofer, era cómo podemos en uno de nuestros edificios antiguos ir a evaluar la condición actual y cuáles son las medidas que se pueden implementar. Y por lo tanto entender sobre la aplicación de ciertas soluciones tecnológicas, finalmente la implicancia y los ahorros que se pueden observar por la vía de gestionar mediante esa información y mediante la automatización de decisiones incorporando la inteligencia a los edificios. Este es nuestro edificio corporativo y esencialmente lo que hicimos fue intervenir la red eléctrica colocando dispositivos, cerca de 200 sensores que permitieron poder identificar los consumos a nivel de cada uno de los sectores que estaban asociados a las áreas eléctricas que se muestran ahí en la figura, lo que permite entender el comportamiento en cada uno de los pisos del edificio, pero además en los distintos sectores. ¿Cuáles son los sectores? Bueno, podemos entender cuál es el grado de eficiencia o cuál es el grado de consumo que tenemos en el alumbrado, en la fuerza y en computación, en el consumo de energía en clima, etcétera, etcétera. Y cuando esos dispositivos finalmente los podemos
unificar y recolectar su información a partir de este Gateway Collector que aparece en la diapositiva y disponibilizamos esa información nuevamente en la nube, permite que podamos generar reportería y tomar decisiones concretas respecto de eficiencia energética. Acá solo un ejemplo, esta es la descripción de un perfil de un día de semana en el consumo total del edificio, interesante, muestra cómo el consumo a lo largo del día, pero si entramos más en profundidad y esto muestra distintos perfiles de consumo de los distintos elementos, la gráfica que vemos abajo, que se ve más cuadrada, justamente representa el consumo en la dimensión de clima en uno de los pisos, que es el piso 6 del edificio. ¿Y qué es lo que se identificó? Muy en concreto y muy simple. Por alguna razón estaban operando ciertos equipos que no debían funcionar de climatización los fines de semana cuando las personas no se encontraban ahí. Por lo tanto, una medida muy concreta que antes no era visible respecto de cómo conseguir eficiencia energética a partir de ahí. También hicimos otra prueba en uno de los pisos, en el piso 10, para evaluar cuál era el comportamiento de energía al interior del piso previo con la habilitación de los dispositivos y por lo tanto previo a la aplicación de sensores de movimiento y por lo tanto fuimos capaces de evaluar cuál era la implicancia de habilitar sensores de movimiento que permitieran solamente operar el alumbrado cuando era necesario, cuando estaban las personas específicamente en esa zona, en ese piso. Y ciertamente identificamos un ahorro, acá son 2 semanas que no son completamente comparables, pero el perfil evidentemente muestra que hay capacidad de eficiencia no solo a nivel de los días de la semana, sino en los horarios de la operación de nuestras oficinas. Por lo tanto, ¿cuál es la dimensión? La dimensión es que pasamos de una gestión donde efectivamente uno ve la cuenta a fin de mes y puede comparar cómo estuvo el consumo de energía entre el mismo mes del año pasado, que es información que recibimos todas nuestras cuentas, a efectivamente una analítica visual que nos permite en concreto poder dimensionar cómo podemos concretar, materializar los ahorros de energía y que en este caso nosotros, para el caso práctico de nuestro edificio, están bordeando entre el 10 y el 13% como se señala ahí. Esto hoy día, de hecho, ya implica decisiones para nosotros respecto de, bueno, cuáles van a ser las intervenciones que vamos a hacer en el edificio corporativo y que al final del día va y apunta directamente a la productividad que podemos obtener de nuestros recursos. Finalmente, una última lámina. La idea de traer estos casos acá y comentarlos y no presentar casos comerciales directos que estamos llevando en cada una de nuestras distintas verticales, tanto con empresas de servicios públicos, la banca, los seguros, la minería. Tenemos varios proyectos muy interesantes, pero lo que nos parecía muy interesante de destacar acá en particular en la aplicación de Internet de las Cosas a la inteligencia de nuestras ciudades es cómo debemos articular los roles de cada uno de los entes. Y nos pareció que estas 3 iniciativas muestran justamente cómo la administración pública, la academia, es una dimensión que en estos 3 proyectos no estuvo, pero es ciertamente clave en que podamos establecer protocolos, que podamos ejecutar pilotos y que vayamos definiendo estándares para trabajar con ellos en la ejecución de algunas soluciones. Genera un entorno de emprendimiento. Cada una de estas soluciones finalmente genera condiciones para que vengan emprendedores y propongan soluciones y por lo tanto tengamos una dinámica económica más ágil. Las empresas, como hemos venido comentando, tienen el espacio, como lo podemos hacer nosotros mismos en el caso de la aplicación de la eficiencia energética, de poder ser más eficientes, pero también de entregar mejores productos y servicios a nuestros clientes mediante el uso de estas tecnologías. Y en particular entendemos que varios de los que estamos presentes el día de hoy, que son las empresas de telecomunicaciones y de servicios de tecnologías de la información, somos un actor muy relevante en cómo vamos a desarrollar e integrar estas soluciones. Así que esos son los casos que queríamos comentar el día de hoy y ahora quedamos disponibles para nuestra mesa o nuestra sesión. Muchas gracias.